Todas las mañanas, en millones de hogares, se repite una escena que parece completamente inofensiva. Una persona mayor se levanta, calienta la sartén, toma la bolsa de harina de siempre y prepara sus tortillas o su pan con la tranquilidad de quien lleva décadas haciendo lo mismo. Nada en ese olor familiar, en esa textura conocida, en ese sabor que trae recuerdos de infancia, parece peligroso. Pero justo en ese instante, cuando la primera mordida llega al intestino, algo que nadie puede ver ni sentir de inmediato está sucediendo a una velocidad alarmante. La glucosa entra al torrente sanguíneo de golpe, el páncreas se activa con urgencia y el cuerpo entero responde a ese desbordamiento silencioso con el esfuerzo de quien lleva años cargando un peso que nadie le ayuda a soltar. El verdadero problema no es la ignorancia total sobre la diabetes. La mayoría de los pacientes sabe que el azúcar es un problema. El problema real está en la información incompleta. Saber que el azúcar es malo pero no saber que la harina blanca puede elevar la glucosa incluso más rápido que una cucharada de azúcar pura es una brecha que cuesta caro. Cuesta en niveles de hemoglobina glicosilada que no bajan, en medicamentos que se ajustan una y otra vez sin entender por qué el cuerpo no responde, en cansancio acumulado y en esperanza que se va desgastando con cada análisis que regresa con los mismos números obstinados. Para entender por qué algunas harinas son tan distintas de otras, hay un concepto clave, el índice glucémico. Es una escala del 0 al 100 que mide con qué velocidad un alimento eleva el azúcar en sangre después de consumirlo. Cuanto más alto el número, más rápido sube la glucosa y más difícil le resulta al cuerpo manejar ese pico. La harina de trigo refinada tiene un índice glucémico de alrededor de 85 puntos. El azúcar blanca de mesa tiene 65. Esto significa que la harina blanca común puede impactar el azúcar en sangre de manera más intensa y más rápida que una cucharada de azúcar puro. Durante el refinado industrial, la harina pierde casi toda su fibra y sus nutrientes, que son precisamente los componentes que en los granos enteros actúan como frenos naturales que regulan la velocidad de absorción de los azúcares en el intestino. Cuando alguien consume harina refinada, es como si alguien abriera de golpe una compuerta enorme que contenía toda el agua de una represa. La glucosa entra de una sola vez al torrente sanguíneo sin control. El páncreas tiene que activarse de manera inmediata y con toda su capacidad para intentar contener ese desbordamiento. Ese esfuerzo extraordinario, repetido varias veces al día durante años, termina agotando al páncreas. Con el tiempo, ese ciclo produce resistencia a la insulina, el cuerpo se vuelve sordo a las señales de la insulina, la glucosa se acumula en la sangre y el páncreas produce todavía más insulina intentando compensar esa resistencia creciente. Es un ciclo que se retroalimenta a sí mismo y que tiene en el centro, de manera silenciosa y cotidiana, a esa harina blanca que parece tan inocua sobre la mesa del desayuno. Pero existen harinas que funcionan de una forma completamente diferente dentro del cuerpo. En lugar de abrir esa compuerta de golpe, la abren de manera lenta y controlada, casi en goteo, de tal forma que la glucosa entra al torrente sanguíneo de manera gradual y manejable, sin picos abruptos que obliguen al páncreas a trabajar al límite. El resultado que las personas que las incorporan describen con más frecuencia no es solo una mejora en los números del análisis, sino algo que sienten directamente en el cuerpo: energía más estable, menos hambre entre comidas, menos somnolencia después de comer. Número 1. Harina de almendra. Antes de explicar por qué funciona tan bien, conviene aclarar el malentendido más frecuente. Mucha gente escucha la palabra harina y de inmediato la asocia con carbohidratos y picos de glucosa. Pero la harina de almendra no viene de ningún cereal. Es la almendra en sí misma convertida en polvo fino, y la almendra está formada principalmente por grasas saludables y proteínas, no por carbohidratos como ocurre con los cereales. Su índice glucémico es de aproximadamente 1. No 40, no 20, 1. Un impacto casi nulo sobre la glucosa en sangre. En 100 gramos de harina de almendra hay alrededor de 10 gramos de carbohidratos disponibles. En la misma cantidad de harina de trigo refinada, esos carbohidratos llegan a 76 gramos. La diferencia supera el 700%. Con harina de almendra se pueden preparar tortillas, panqués, bases de pizza y galletas, que las personas con diabetes muchas veces sienten que ya no pueden disfrutar. Lo que la hace más valiosa todavía es su riqueza en magnesio, uno de los minerales más concentrados que existen en la naturaleza en este tipo de alimento. El magnesio participa en más de 300 reacciones enzimáticas dentro del cuerpo, incluyendo varias relacionadas directamente con la forma en que el organismo produce insulina, la libera y la utiliza. Las personas con diabetes tipo 2 presentan con frecuencia niveles bajos de magnesio, y esa deficiencia hace que la insulina funcione peor, incluso cuando la medicación está bien ajustada. Incorporar harina de almendra de manera regular contribuye a revertir esa deficiencia de forma gradual y sostenida. Una ventaja práctica que muchos no consideran es el costo. Las almendras crudas, que se consiguen en cualquier mercado o tianguis del barrio, pueden convertirse en harina en casa procesándolas en la licuadora hasta obtener un polvo fino. El resultado es idéntico en composición y comportamiento en la cocina a la harina envasada que se vende en tiendas especializadas, muchas veces a un precio considerablemente más alto.
Esto la convierte en una opción verdaderamente accesible para cualquier persona que quiera hacer el cambio sin comprometer su presupuesto familiar. Un caso concreto ilustra bien lo que puede lograr este cambio. Una mujer de 58 años con más de 6 años de diabetes tipo 2 mantenía su glucosa en ayunas alrededor de 160 miligramos por decilitro de manera constante, a pesar de su medicación. Al revisar su alimentación, se encontró un patrón que nadie había señalado antes. Cada mañana comenzaba el día con tortillas de harina de trigo refinada. El único cambio introducido fue sustituir esa harina por harina de almendra en su desayuno. Sin modificar la medicación, al cabo de 3 meses su glucosa en ayunas había descendido a 118 miligramos por decilitro. Número 2. Harina de coco. Esta es posiblemente la más rica en fibra de toda la lista y esa característica tiene consecuencias directas sobre la glucosa. En 100 gramos de harina de coco hay aproximadamente 39 gramos de fibra. En la misma cantidad de harina de trigo refinada, esa cifra cae a apenas 3 gramos. 13 veces más fibra. Y esa diferencia se siente en el azúcar en sangre. Imagine que los carbohidratos de los alimentos son pequeñas bolitas que quieren cruzar la pared del intestino y entrar a la sangre. Sin fibra, esas bolitas corren libremente y entran todas al mismo tiempo, generando ese pico de glucosa que queremos evitar. Pero cuando hay tanta fibra como en la harina de coco, esas bolitas quedan atrapadas en una red viscosa que se forma dentro del intestino cuando la fibra entra en contacto con los líquidos digestivos. Esa red las hace pasar de una, en orden, sin carreras ni desbordamientos, a un ritmo que el organismo puede manejar sin esfuerzo extraordinario. Su índice glucémico es de aproximadamente 35, claramente dentro de la categoría baja según los criterios clínicos. Además, contiene ácido láurico, un tipo de grasa de cadena media que varios estudios asocian con mejoras en los niveles de colesterol y en la sensibilidad a la insulina. Esto resulta especialmente relevante porque las personas con diabetes tienen un riesgo cardiovascular considerablemente más elevado que la población general. Antes de usarla en la cocina, hay un punto técnico indispensable: la harina de coco absorbe cantidades de líquido muy superiores a cualquier otra harina. Si alguien intenta sustituirla en las mismas proporciones que indica una receta convencional, el resultado será una masa extremadamente seca. La regla práctica es usar solo una cuarta parte de la cantidad que la receta pide y compensar esa reducción aumentando los líquidos, ya sea con más huevo, leche vegetal sin azúcar o agua. Además, su toque naturalmente dulce permite reducir la cantidad de endulzante que normalmente se agrega a las preparaciones, lo cual también reduce la carga glucémica total. Número 3. Harina de garbanzo. El garbanzo es un ingrediente que muchas personas con diabetes miran con desconfianza. Es legumbre, tiene almidón, mejor no comerlo. La reacción es comprensible, pero es un error que vale la pena desmontar con datos concretos. Su índice glucémico es de aproximadamente 44, lo que lo coloca claramente dentro de la categoría baja de la escala clínica. Pero el número solo no cuenta la historia completa. En 100 gramos de harina de garbanzo hay alrededor de 22 gramos de proteína. Las proteínas hacen que el estómago tarde más tiempo en enviar su contenido al intestino, lo que significa que la glucosa de los alimentos se absorbe de manera mucho más lenta, sin picos, con un flujo controlado que el páncreas puede manejar con comodidad. Además, el garbanzo contiene almidón resistente, un tipo de carbohidrato que el cuerpo no puede digerir ni absorber como glucosa. Pasa por el intestino delgado sin elevar el azúcar y cuando llega al intestino grueso sirve de alimento para las bacterias intestinales benéficas. Las investigaciones más recientes sugieren que el estado de esas bacterias influye directamente en la forma en que el cuerpo maneja la glucosa y responde a la insulina. Un hombre de 62 años con 9 años de diabetes y una hemoglobina glicosilada de 8.2% llegó a consulta con un control deficiente a pesar de su tratamiento. Entre los ajustes realizados estuvo la sustitución de harina de trigo por harina de garbanzo en sus preparaciones diarias. En 4 meses su hemoglobina glicosilada había bajado a 7.1%. Una reducción de más de un punto porcentual que en términos clínicos representa una mejora significativa en el riesgo de complicaciones a largo plazo. En la cocina, la harina de garbanzo es muy versátil. Funciona bien para tortillas, panes planos y empanadas. Pero tiene además un uso que muchos no consideran de inmediato: es un espesante natural de caldos y sopas que no eleva la glucosa de la manera en que lo hacen el almidón de maíz o la fécula de papa. Con 1 o 2 cucharadas disueltas en el caldo antes de hervir se obtiene la consistencia deseada sin el impacto glucémico de esas otras opciones. Si esta información le está siendo de utilidad, recuerde que puede apoyar este canal dejando su me gusta en el video. Eso ayuda a que más personas puedan encontrar este contenido y tomar mejores decisiones sobre su salud. Número 4. Harina de linaza. Esta es la que más sorprende a quienes la escuchan por primera vez. La mayoría conoce la semilla de linaza de nombre, pero muy pocas personas la usan de verdad en su cocina y mucho menos en forma de harina. Sin embargo,
La evidencia disponible sobre este ingrediente es suficientemente sólida como para afirmar que es una de las herramientas más poderosas que existen hoy para el control de la glucosa en personas con diabetes tipo 2, porque actúa sobre el problema por tres ángulos distintos al mismo tiempo. El primero, su índice glucémico es prácticamente cero. En 100 gramos de harina de linaza hay apenas 1 gramo de carbohidrato disponible para el organismo. El resto son grasas saludables, proteínas y fibra. Consumirla no genera ningún pico glucémico medible. El segundo, contiene un tipo especial de fibra llamada fibra mucilaginosa que, al entrar en contacto con el agua dentro del sistema digestivo, se convierte en un gel viscoso y espeso que reviste el interior del intestino delgado. Ese gel no solo frena la absorción de la glucosa de la propia linaza, sino que actúa como una barrera que ralentiza significativamente la absorción de glucosa de todos los alimentos consumidos en esa misma comida. Es como instalar un sistema de control de velocidad en todo el proceso digestivo. El tercero, es una fuente extraordinaria de lignanos. Compuestos vegetales con efectos documentados sobre el metabolismo hormonal y con evidencia directa sobre la sensibilidad a la insulina. En términos prácticos, hacen que el cuerpo responda mejor a la insulina que ya produce naturalmente o que recibe como medicamento. Una revisión sistemática que analizó múltiples estudios sobre el consumo de linaza en personas con diabetes tipo 2 encontró reducciones estadísticamente significativas tanto en la glucosa en ayunas como en la hemoglobina glicosilada, además de mejoras en triglicéridos y colesterol. El caso más ilustrativo es el de una mujer de 67 años con más de 12 años de diabetes y una hemoglobina glicosilada de 9.1%, a pesar de tomar 3 medicamentos diferentes. Uno de los cambios introducidos fue agregar 2 cucharadas de harina de linaza a su yogur natural sin azúcar cada mañana. Solo eso. En 6 meses su hemoglobina glicosilada había bajado a 7.4%. Los dolores articulares que la limitaban mejoraron notablemente y su energía regresó de una forma que ella misma no esperaba. Un detalle práctico que no puede ignorarse, la harina de linaza se oxida rápidamente una vez molida o abierta. Debe guardarse siempre en un recipiente hermético dentro del refrigerador y consumirse en un plazo máximo de 2 a 3 semanas. La opción ideal es comprarla en semilla entera y molerla en casa justo antes de usarla, ya que una licuadora común es suficiente para obtener un polvo fino en segundos. En la cocina, 2 a 4 cucharadas pueden agregarse a cualquier mezcla para hornear sin afectar significativamente la textura final. Número 5. Harina de trigo sarraceno. El nombre puede generar confusión con razón. Trigo sarraceno suena a trigo, pero no lo es. No tiene ninguna relación botánica con el trigo común. No contiene gluten y técnicamente es una semilla emparentada con la betabel y el ruibarbo. Su índice glucémico se ubica entre 49 y 55 puntos dependiendo de cómo se prepare, lo que lo coloca en la categoría de bajo a moderado, considerablemente mejor que los 85 de la harina de trigo refinada. Pero lo que realmente justifica su presencia en esta lista es un compuesto específico que contiene y que no se encuentra en ningún otro ingrediente de uso común en la cocina. Para entender cómo actúa, conviene una imagen clara. La insulina es como una llave diseñada para abrir cerraduras en la superficie de las células del cuerpo. En la diabetes tipo 2, esas cerraduras están trabadas. No es que falten llaves, muchas veces hay insulina disponible en cantidad suficiente. El problema es que las cerraduras no responden bien. El compuesto especial del trigo sarraceno actúa como un lubricante molecular que destraba esas cerraduras desde adentro, facilitando que la insulina disponible pueda cumplir su función con mayor eficiencia y menor resistencia. Varios estudios han encontrado mejoras medibles en la respuesta glucémica cuando este ingrediente se incorpora de manera regular a la alimentación. Además, el trigo sarraceno tiene un perfil de proteínas completo con los 9 aminoácidos esenciales, algo inusual en un alimento de origen vegetal, lo que contribuye adicionalmente a frenar la absorción de glucosa al retardar el vaciado gástrico. Esa combinación de proteínas completas, fibra y el compuesto lubricante lo convierte en un aliado excepcionalmente equilibrado para el control glucémico desde múltiples ángulos. Lo que resulta fascinante desde una perspectiva más amplia es que el trigo sarraceno no es un descubrimiento reciente de la nutrición moderna. En regiones geográficamente distantes y culturalmente muy distintas, como ciertas zonas del norte de China, partes de Rusia y áreas rurales de Japón, este grano ha sido alimento básico durante milenios. Culturas que no tenían ningún contacto entre sí llegaron de manera independiente a la misma conclusión práctica sobre las virtudes de este ingrediente, una convergencia que habla de un alimento que sostuvo a poblaciones enteras durante generaciones. Para quienes quieren empezar a usarlo sin recetas complicadas, existe una preparación muy práctica: mezclar media taza de harina de trigo sarraceno con un cuarto de taza de harina de almendra, un huevo, leche de almendra sin azúcar y una pizca de sal. Con esa mezcla se pueden hacer tortillas delgadas o crepes que admiten rellenos tanto salados como ligeramente dulces, verduras salteadas, pollo deshebrado, huevo revuelto con espinacas. Simple, sabroso y con un impacto sobre la glucosa que no tiene ningún punto de comparación con las tortillas convencionales.
Resumen y consejos prácticos: 5 harinas, 5 perfiles nutricionales complementarios, 5 maneras de mejorar lo que ocurre en el cuerpo con cada comida del día. La harina de almendra con índice glucémico de 1 y su riqueza en magnesio. La harina de coco con 13 veces más fibra que el trigo, capturando el azúcar antes de que entre a la sangre. La harina de garbanzo con sus proteínas y almidón resistente que frena la absorción de glucosa y alimenta la microbiota beneficiosa. La harina de linaza actuando por 3 vías simultáneas sobre el metabolismo de la glucosa. Y la harina de trigo sarraceno con su compuesto único que lubrica la respuesta celular a la insulina y sus proteínas completas. Lo que une a todas ellas es que ninguna abre esa compuerta de golpe. Todas la abren de manera lenta, controlada y ordenada. A un ritmo que el cuerpo puede manejar con comodidad, que permite al páncreas trabajar sin agotarse y que deja al organismo en un estado de equilibrio energético estable que se siente de manera concreta en la energía del día, en la claridad mental después de las comidas y en los números del glucómetro que van respondiendo gradualmente a medida que los cambios se consolidan como hábitos permanentes. 3 consejos finales para implementar esto correctamente. El primero, no es necesario elegir solo una. Combinarlas es la mejor estrategia porque la sinergia entre sus diferentes mecanismos de acción puede producir resultados superiores a los que ofrece cualquiera de ellas por separado. El segundo, no hay que hacer un cambio drástico de la noche a la mañana. Empezar por una sola sustitución en el desayuno es la recomendación más práctica, porque el desayuno tiene el mayor impacto sobre los niveles de glucosa a lo largo del resto del día. Quien tenga un glucómetro puede medir la glucosa antes del desayuno y 2 horas después para observar de manera concreta el impacto real de cada sustitución. Esos datos propios son mucho más convincentes que cualquier argumento externo. El tercero, estas harinas son herramientas poderosas, no curas independientes. Forman parte de un estilo de vida que también incluye actividad física regular, buena hidratación, descanso de calidad y seguimiento médico. Ningún alimento por sí solo va a controlar la diabetes, pero los alimentos correctos pueden hacer una diferencia enorme en qué tan fácil o difícil es ese control día a día. La diabetes tipo 2 no es una sentencia. Es una condición que con información correcta, herramientas adecuadas y acompañamiento apropiado puede manejarse de una forma que devuelva calidad de vida real. Los picos de glucosa no son inevitables. Están en gran medida bajo su control y hoy usted tiene 5 opciones concretas respaldadas por evidencia científica que puede llevar a su cocina esta misma semana. Cuéntenos en los comentarios cuál de estas harinas ya conocía y cuál fue la que más le sorprendió. Publicamos un video todos los días. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas.